en buena medida de los grandes propietarios de la Ciudad de México, a los que los norteamericanos les habían establecido un impuesto muy fuerte, ¿no? Y entonces lo que querían era quitarse el impuesto ya que les había impuesto el ejército de ocupación, y presionaron enormemente para que se hiciera la paz. Y claro, no había un Estado que pudiera resistir esas presiones, ¿no? No había. Entonces, las causas de la pérdida, de la derrota frente a Estados Unidos son causas políticas antes que militares, ¿no? Bueno, pues Santana, así como llegó, se fue. Viene lo que se llama la década nacional, el segundo hito histórico en México, ¿no? Esta década nacional, que va de 1855 a 67, de hecho son 12 años, bueno, está en términos simbólicos, está presidida por una figura de Benito Juárez, aun cuando la realidad es que los adalides o los prohombres de esta década pues son muchos más, ¿no? Después de la guerra con Estados Unidos hay un enorme colapso, no solamente un colapso de carácter político, sino hay un colapso moral, psicológico. Una buena parte de la población llega a la conclusión, sobre todo las clases altas, que no se puede hacer una nación, que no se puede construir una nación y que lo que hay que hacer es pedir un protectorado extranjero con un príncipe europeo a la cabeza, ¿no? Esa es la conclusión a la que llegan los altos militares, el clero, y de inmediato se aplican a la tarea de buscar un protectorado francés o español, sobre todo español, ¿no? Pero hay otra parte de la población, estas clases emergentes después de la independencia, que se plantearon otra vía, otra vertiente. Lo que pensaron fue, no podemos abandonar el proyecto de nación porque vamos a regresar a la misma condición de parias que teníamos en la época de la colonia. Y esas eran esas clases a las que ya me referí y que a la conclusión que arribaron es que para poder hacer la nación tenemos que hacer la revolución. Para poder construir la nueva patria tenemos que antes hacer una revolución que trastoque todo el orden anterior, que modifique la correlación de fuerzas y que nos permita construir un Estado nuevo, ¿no? Y se aplicaron como ninguna otra generación a hacer esa revolución. ¿En qué consistió esa revolución? Pues México es uno de los países, y esta revolución a la que se le puede seguir una pista jurídica está aquí en la ley de reforma, ¿no? La ley Juárez de 1855, que suprime los fueros eclesiástico y militar, la ley Lerdo de 1856, que expropia o que obliga, más bien dicho, a la Iglesia a vender los latifundios, que obliga a que la Iglesia, a todos los que eran sus arrendatarios, van a seguirle pagando el arrendamiento a la Iglesia, pero eso se va a considerar como un abono al capital, el equivalente al 6% anual, de tal manera que en 15 o 16 años, todos esos miles y miles de propietarios de fincas urbanas, de vecindades, de cuartos en vecindades o de rancheros, de fincas rurales, se convirtieran en propietarios. La idea es que esos propietarios pagaran impuestos, hicieran mejoras, en fin, y fueran hombres libres, hombres que pudieran pasar de la condición de súbditos a ciudadanos. La ley Iglesias de 1857, que suprimió las subvenciones parroquiales, la obligatoriedad de cobrar subvenciones parroquiales, la Constitución del 57, que esa, bueno, pues es la nueva Carta Magna, que allí hay dos o tres cosas muy importantes. Una, que prohibió los trabajos forzados, los contratos que trajeran como consecuencia la pérdida de la libertad del hombre, el registro civil, la nacionalización de los bienes del clero y finalmente la libertad de cultos. Esta es una profunda revolución. A esta se apareja la disolución del ejército, es decir, esta revolución de reforma golpeó a los dos poderes fácticos, a los dos grandes obstáculos que existían para construir la nación, que era la jerarquía del alto clero y al ejército, ¿no? La conciliación de los dos bandos era imposible por los argumentos que se empleaban de un lado y del otro, ¿no? De un lado eran argumentos terrenos, los liberales decían tenemos que expropiar
que poner en movimiento las riquezas de la Iglesia para que el fisco cobre impuestos, para que haya una clase de propietarios libres. Del otro lado se decía, estos bienes son intocables porque tienen un origen divino, y entonces ahí pues ya no hay posibilidad de conciliación, y así están con todos los demás temas de esta gran confrontación que fue la Guerra de Reforma, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra de la Revolución de Reforma? Establece el Estado. Por primera vez pasamos de un protoestado, de una organización política trunca a medias, a un verdadero Estado. Lo descargó del dogma religioso y de la tutela del ejército, expropió al clero. Es emancipadora porque abre paso a libertades de muchos otros sectores de la población. Incluso ahí está la base para posteriores emancipaciones como la de las mujeres, ¿no? Y finalmente establece la igualdad legal por primera vez en México constitucionalmente, ¿no? La intervención francesa tiene una gran diferencia con la intervención norteamericana de 1847. Si frente a los Estados Unidos perdimos la guerra, básicamente porque no existía un Estado, aquí ganamos la guerra porque ya existía un Estado. Algunos dicen, ganamos la guerra porque Estados Unidos había terminado ya la guerra civil y les pidió a los franceses que se retiraran. Bueno, lo que sucede es que todas las guerras de intervención, cuando un país fuerte agrede a uno débil, y en general todas las guerras se ganan por un cambio en el ajedrez internacional. Aquí en México había un Estado y un gobierno que encabezó la resistencia nacional y que fue capaz de aguantar hasta que cambiaron las condiciones internacionales, algo que no sucedió en 1847, 46, 48. Es decir, allá no pudimos encabezar o no se pudo establecer una resistencia nacional. Durante la época de la intervención francesa sí se estableció, y bueno, en Europa emergió la rivalidad de Prusia contra Francia, y en Estados Unidos triunfaron finalmente los unionistas y levantaron el embargo de armas que tenían para los liberales mexicanos o para los republicanos mexicanos, y es así como finalmente los franceses se ven obligados a retirarse. Pero la realidad es que el ejército francés nunca pudo consolidar el dominio militar en el territorio nacional, ¿no? Bueno, este es un cuadro ahí medio raro de Maximiliano y Carlota y un personaje, Dufín, que era un contraguerrillero que quemó muchos pueblos en México, era muy conocido pues en la época de la intervención francesa. Viene el porfiriato y la revolución de 1910, ¿no? Aquí hay una modernización excluyente. El país crece económicamente, en fin, se desarrolla la industria, los ferrocarriles, la minería, etcétera, ¿no? Pero esta modernización trae consigo nuevas contradicciones, ¿no? ¿Cuáles son esas contradicciones? Pues son estas que están aquí planteadas, ¿no? Hay una paz social, un desarrollo económico, un crecimiento poblacional. Por primera vez México crece a finales del siglo XIX, supera estas barreras que le impedían el crecimiento demográfico, pero a la vez se desarrollan otras contradicciones que no existían antes. Los pueblos contra las haciendas. En varios lugares del país la revolución empieza como una rivalidad entre los ejidos de los pueblos, los habitantes de los pueblos contra los hacendados, los peones contra los hacendados, rancheros contra hacendados, obreros contra capitalistas extranjeros, clases medias contra oligarcas, y se produce pues una diferenciación social y religiosa y al mismo tiempo una dictadura en el ámbito político, ¿no? Esto es, todas esas contradicciones que se van a producir pues finales, los últimos 10, 15 años del siglo XIX y los 10 primeros del siglo XX van a hacer que se produzca esta explosión revolucionaria, ¿no? Una revolución que pone el tema social por delante, el tema de la igualdad, de la justicia social en todos los programas, no solamente en la Constitución del 17 en la que finalmente desemboca en términos jurídico-políticos, sino en
pequeños planes municipales, en cartas, en todos lados encontramos, en todos los documentos, en esos años de guerras civiles, encontramos la protesta social y la propuesta de un sistema que acabe con los privilegios, ¿no? Los resultados de la revolución, bueno, pues la educación pública, por primera vez en México se desarrollan, como había sucedido después de la independencia, pero ahora en mucha más grande escala, enormes campañas de alfabetización, ¿no? Se recordará que la Secretaría de Educación Pública es fundada durante el régimen de Obregón. Vasconcelos ocupa es el primer secretario de Educación Pública, y se desarrolla una campaña de fundación de bibliotecas hasta en los pequeños pueblos, de difusión de libros. Se imprimen millones de libros, curiosamente de los clásicos. Se quería que todo el mundo se pusiera a leer a Plutarco y a Virgilio y a Cicerón, a todos los grandes clásicos griegos y romanos, ¿no? Y se fundan las escuelas normales rurales, se fundan escuelas técnicas, escuelas nocturnas para los trabajadores. Hay un esfuerzo educativo muy importante en los años 20, 30, ¿no? Las instituciones sociales, el Banco de México, instituciones financieras, más tarde instituciones como el Seguro Social, en fin, las empresas estatales. Hay un auge del nacionalismo, ¿no? Octavio Paz decía por ahí en 1950, cuando escribe este libro famoso, El laberinto de la soledad, que los mexicanos nos reencontramos, decía él, a nosotros mismos en la revolución. Y efectivamente, este nacionalismo hace que por primera vez pues, se reconozca como una vocación para los mexicanos sus orígenes de los dos lados, ¿no? El indígena y el hispano, ¿no? Por primera vez se hace un enorme esfuerzo por acabar con la discriminación de los indígenas, que no se logra tampoco del todo, pero hay ese enorme esfuerzo, y empiezan repartos de tierras también, limitados al principio, muy acelerados en la época del cardenismo, ¿no? Y los otros efectos, dañinos, ¿no? Esta caricatura representa muy bien el monumento a la revolución con algunos símbolos de la vieja oligarquía porfirista, ¿no? Se produce una coalición entre intereses públicos y privados, se genera una nueva oligarquía, la corrupción derivada de esta colisión de intereses privados y públicos. Don Daniel Cosío Villegas expresaba esto diciendo que cada sexenio era una comalada de millonarios en México, ¿no? El corporativismo, el control sindical, los votantes cautivos, ese era un efecto secundario de la revolución, no era lo que se quería, ¿no? Hay un presidente monarca que avasalla a los otros poderes, la represión política, pero al mismo tiempo a lo largo del siglo XX se generan nuevos actores sociales, actores como los estudiantes, que hoy hace mucho que están de capa caída, pero que en su momento representaron un factor de fuerza muy importante en el país, clases medias, obreros industriales, técnicos, etcétera, ¿no? En fin, el 68 representa por primera vez un desafío a este sistema tan bien construido, heredado de la Revolución Mexicana, y por primera vez